La noche oscura del alma puede producir una sensación amorfa, carente de significado, forma o dirección. El hecho de utilizar imágenes para representarla y conocer a personas que hayan pasado por esa experiencia y hayan sobrevivido a la misma, nos sirve de ayuda. Las grandes historias y mitos de muchas culturas también sirven de ayuda al permitirnos imaginar un esfuerzo humano que nos inspira y ayuda a comprender la situación. Una antigua historia que arroja luz sobre la noche oscura se refiere a un héroe que es engullido por un pez gigantesco. El héroe, o mejor dicho el antihéroe, pues es una víctima de las circunstancias, permanece en las entrañas del pez mientras éste lo transporta a través del agua. Dado que se trata de una historia asociada con el hecho de que el sol se pone en el oeste y viaja por debajo de la superficie del agua hacia el este para salir al amanecer, en ocasiones este tema se denomina travesía nocturna. Es un pasaje cósmico utilizado como metáfora para describir nuestras noches oscuras, cuando nos sentimos atrapados en un determinado estado de ánimo o por circunstancias externas y apenas podemos hacer nada sino esperar a ser liberados. Imagina que tu estado de ánimo sombrío, o la fuente externa de tu sufrimiento, es un contenedor gigantesco y vivo en el que permaneces cautivo. Pero este contenedor se mueve, se dirige a un lugar, te transporta a donde tú necesitas ir. Por más que te disguste la situación en la que te encuentras, conviene que te la imagines de forma constructiva. Quizá te encuentres en estos mismos momentos embarcado en una travesía nocturna. Quizá sientas a veces en tu oscuridad que algo se está incubando, o que tú te estás preparando para afrontar la vida, y te diriges a un determinado lugar, aunque no existan señales externas que lo indiquen. El vientre de la ballena constituye naturalmente una especie de útero. Al replegarte en tu interior y en tu incertidumbre, te asemejas a un niño que aún no ha nacido. La oscuridad es natural, forma parte del proceso de la vida. Puedes sentir la esperanza, por leve que sea, de que la vida sigue adelante, aunque tú no tengas ni remota idea de hacia dónde te diriges. Es una época en la que debes esperar y confiar. Es preciso que tú soportes con paciencia estos momentos difíciles y dejes que el tiempo lo aclare todo. La historia clásica de la travesía nocturna es el relato bíblico de Jonás. Dios pidió a Jonás que contara a los habitantes de la ciudad de Nínive que su conducta lo enojaba, pero Jonás intentó escapar embarcándose hacia la lejana ciudad de Tarsis. Estalló una tormenta y los marineros comprobaron que Jonás pretendía rehuir esa misión. Al fin de salvarse lo arrojaron por la borda y un gigantesco pez lo engulló. Jonás permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches antes de que éste lo vomitara en tierra firme. Dios lo llamó de nuevo y esta vez Jonás obedeció sus órdenes. Es posible que en tu noche oscura tú experimentes una sensación que podríamos denominar oceánica, de hallarte en el mar, surcando el mar, o inmerso en las aguas del útero. El mar constituye el vasto potencial de la vida, pero al mismo tiempo es la noche oscura de cada uno, que quizás nos obliga a renunciar a una parte de los conocimientos que hemos adquirido. Conviene que periódicamente desmontemos el desarrollo del yo, que tantos esfuerzos nos ha costado, que deshagamos el yo y la cultura que hemos ido tejiendo a lo largo de los años. La travesía nocturna nos transportará a nuestro yo primigenio, pero no al yo heroico que se quema y es sometido a juicio, sino a nuestro yo original, a nuestro yo como un mar de posibilidades, a nuestro yo más noble y profundo. Es posible que estés tan influido por la exigencia moderna de triunfar a toda costa,
que quizás no aprecies el valor de desandar el camino. No obstante, en cierto aspecto, retroceder significa regresar a los orígenes, apartarse de la línea de combate de la existencia, recordar los dioses, los espíritus y los elementos de la naturaleza, inclusive nuestra propia naturaleza original, la persona que era cada uno al principio. Regresamos al útero de la imaginación para que nuestra gestación se recicle. Renacemos y morimos constantemente, hasta el día en que hallamos las aguas restauradoras de la noche. El gran teórico del arte teólogo Ananda Coomaraswamy dejó dicho: ningún ser puede alcanzar el grado superior de la naturaleza sin dejar de existir. Durante la noche oscura deja de existir una parte de nuestro ser, nuestro ego, nuestro yo, nuestra creatividad, nuestro significado. Es posible que halles en la oscuridad la clave de tu fuente, el alma profunda que hace que seas quien eres y sostiene los secretos de tu existencia. No basta con apoyarte en la brillantez de tus conocimientos y tu intelecto. Debes entregarte de forma receptiva a los poderes naturales de transformación que siguen siendo misteriosamente oscuros. Un poderoso ejemplo de esta travesía nocturna es el último año de la vida de Santo Tomás Moro de Inglaterra. Era abogado, teólogo y persona muy culta, que fue condenado a muerte por Enrique VIII por no reconocer formalmente la validez del divorcio del rey. Hacerlo equivalía a contradecir la doctrina de su religión. Moro fue encarcelado en una pequeña celda abovedada en la Torre de Londres, una habitación carente de muebles y con las paredes encaladas, un espacio semejante a un útero, que constituía una metáfora muy concreta de la terrible embarcación en la que se hallaba Moro. Al entrar en esa habitación, incluso hoy día, puede uno imaginarse las entrañas de un animal gigantesco, y fue en ese espacio uterino donde Moro pulió sus ideas y su conciencia. La familia de Moro, especialmente su adorada e inteligente hija Margaret, trató de convencerlo de que accediera a los deseos del rey. En una carta escrita a su hija, desde la torre, Moro utiliza el símbolo de Jonás. En cuanto a mí, suplico humildemente a Dios que me conceda la gracia de aceptar con paciencia este elevado gozo, de modo que después de la tempestad de estos tiempos tormentosos, su gran misericordia me conduzca al puerto seguro de la jubilosa bienaventuranza del cielo. Moro escribió a Margaret que no podía conciliar el sueño al pensar en las posibles y dolorosas muertes que quizá le aguardaban. Sentía un temor abrumador en su corazón, pero en medio de esa pesadilla experimentó una profunda paz porque tenía la conciencia tranquila. Es posible que nadie comprendiera su postura con respecto al rey, pero lo cierto es que Moro poseía profundas convicciones basadas en su fe religiosa. Tomás Moro fue una figura semejante a Jonás, que tuvo que dedicar un tiempo a comprender cuál era su misión. Esta contradecía todo cuanto él deseaba y se contraponía a los afectos de su corazón, pero halló una paz y un equilibrio inescrutables en su fe y sus creencias. Dedicó el tiempo que permaneció encarcelado a profundizar sus ideas y convicciones. La lección que podemos extraer de este ejemplo es que ninguna pérdida es demasiado grande, ni ningún reto demasiado abrumador, siempre y cuando uno esté fundamentado en su visión y sus valores a medida que sigue su destino. Hasta el último minuto Moro se sintió tentado de renunciar a su decisión, pero el haber podido pulir su visión en la cárcel le permitió mantener sus valores claros. Por más que se sintiera apesumbrado y aterrorizado, se dejó guiar por la claridad de su visión.
Moro fue un hombre extraordinario que se encontró en circunstancias extraordinarias y no sobrevivió físicamente. Es posible que tú atravieses en estos momentos una crisis capaz de transformar tu vida, aunque de menores proporciones. En medio de la tormenta personal que atraviesas, puedes descubrir la forma de mantener tu visión clara y permitir que tu travesía nocturna defina tu vida. Piensa en una noche oscura como parte de la vida orgánica. Evitarla sería como elegir solo comida artificial que no se estropee nunca. Como persona natural que eres, tú sentirás una amplia gama de emociones y atravesarás por numerosas y variadas experiencias. A lo largo de tu vida, unas partes de ti crecerán y prosperarán, otras se pudrirán. El estar triste, sufrir, luchar, sentirte perdido o impotente forma parte natural de una vida humana. Al dejarte transportar por la ola de tu noche oscura, potencias tu identidad, caminas hacia la persona que debes ser. Para experimentar una sensación de bienestar, tienes que brillar, pero es preciso que ese brillo no sea superficial. Puede brotar de algún lugar profundo de tu interior oscuro, pero que posee tu propia luz. Santo Tomás de Aquino dijo que un elemento central en la belleza es su esplendor, pero otros escritores, Baudelaire, el Marqués de Sade, Beckett, Sexton, incluyen una luminosidad oscura, lo que la psicoanalista francesa Julia Kristeva llama, según una antigua tradición, el sol negro. Imagina que hay un sol negro en lo más profundo de tu ser, una luminosidad oscura que es menos inocente y más interesante que la ingenua luz del sol. Este es uno de los dones que una noche oscura te ofrece. Humphrey Bogart fue uno de los muchos actores que poseían esa luminosidad oscura que resplandecía a través de sus personajes. Sus padres eran alcohólicos y adictos a la morfina, y durante su infancia pasaron mucho tiempo alejados de él, quedando al cuidado de unas personas que lo azotaban. Posteriormente, trabajando duramente como actor contratado por unos estudios cinematográficos, interpretó numerosos papeles de detective rudos y de asesino, transformando su tristeza y dureza en una forma que le iba como anillo al dedo. Eric Lacks, su perspicaz biógrafo, dice que su eficacia como actor se debía a su capacidad de proyectar la sensación de algo que latía bajo la superficie. Bogart convirtió a sus personajes Sam Spade y Philip Marlowe en personajes deseables y remotos, a la vez demasiado cínicos y demasiado honestos para ser auténticos. No pretendemos presentar a Bogart como la solución ideal a una noche oscura, sino como un ejemplo de cómo una persona puede, cuando menos, construir algo positivo a partir de una experiencia negativa. Una de las películas que protagonizó se titulaba The King of the Underworld, el rey del mundo subterráneo, la imagen perfecta de su suerte. En sus películas representó a la perfección el personaje de Lampa, porque en su infancia había conocido un infierno emocional. Tanto en su infancia como en su sometimiento a los estudios cinematográficos, Bogart atravesó por duras noches oscuras. Paradójicamente fue la oscuridad del personaje creada por esos tormentos lo que le dio fama, convirtiéndolo en el mito que sigue siendo hoy en día. Bogart constituye un excelente ejemplo de una persona que, aunque no lograra derrotar a sus captores, sí los eclipsaba. Moldeado por su oscuridad, como el cautivo Jonás, tú te convertirás en el sol que emerge de las aguas nocturnas, siempre renaciendo, siempre cayendo de nuevo al mar. Quizás tu noche oscura te parezca estancada y carente de ritmo, pero posee un movimiento sutil. T. S. Eliot describe el movimiento de la vida y la muerte, la luz y las sombras, como un farolillo chino de papel
que se mueve constantemente pese a estar quieto. Puede que te resulte difícil percibir el movimiento en la oscuridad que atraviesas, pero eso no significa que no esté presente. Puede que tú no avances, pero se mueve ligeramente. Ahí estás tú, sufriendo atrapado en un contenedor que te impide gozar de la vida y sin embargo posees una belleza especial, una pulsión que solo puede apreciarse en la oscuridad. Quizás aprendas en tu noche oscura un secreto que por regla general se oculta a las personas modernas. La verdad de las cosas solo puede expresarse estéticamente por medio de relatos, imágenes, películas, baile, música. Solo cuando las ideas son poéticas alcanzan la profundidad y expresan la realidad. En su original ensayo titulado El poeta, Ralph Waldo Emerson dice que el poeta se halla un paso más cerca de las cosas y convierte el mundo en cristal. No es preciso que escribas poesías, pero debes apreciar los relatos, las imágenes, los símbolos. Conviene que abandones la costumbre moderna de valorar solo los hechos. Podrías cultivarte en las artes y las grandes historias e imágenes de las religiones del mundo. Bogart consiguió realizarse todo él, con sus ansiedades y su ira, frente a la cámara. Tú podrías hacerlo cuando encuentres tu medio de expresión personal. Quizá consista tan solo en relatar una buena historia a tus amigos. Quizás compruebes que posees un talento para un determinado medio de expresión, un arte, un oficio o incluso un deporte. 100 años después de Emerson, otro poeta de Nueva Inglaterra, Wallace Stevens, describió al poeta, posiblemente tomando prestadas las imágenes de Emerson, como un hombre de cristal que resume las cosas en 1.000.000 de diamantes. Tú posees la facultad de ser el poeta de tu propia experiencia. Tu noche oscura puede ayudarte a convertirte en una persona de cristal, transparente y legible. Debes aprender a resumir tu experiencia en imágenes que transmitan tu verdad personal. Muchas personas escriben canciones, poemas y relatos. Algunas crean jardines. Todos cuantos nos rodean esperan que describamos nuestra experiencia en términos puramente personales o médicos. En nuestra sociedad contemporánea creemos que el lenguaje psicológico y el médico es el que mejor transmite la experiencia de una noche oscura. Tú te sientes deprimido y fóbico, padeces un trastorno de ansiedad o posees un gen negativo. Pero los pensadores inteligentes de otras épocas y lugares dicen que las palabras eficaces, artísticas, sensuales y poderosas desempeñan un papel central a la hora de vivir la noche oscura. Piensa en esta posibilidad. Sería muy conveniente que hallaras una imagen eficaz, relataras una buena historia, o simplemente hablaras sobre tu noche oscura teniendo en cuenta el poder y la belleza de la expresión. El lenguaje poético encaja con la travesía nocturna, porque por lo general empleamos un lenguaje heroico. Solemos hablar de progreso, crecimiento y éxito. Incluso la palabra sanación o curación puede ser demasiado contundente para describir lo que ocurre en la marea de cambio que experimenta el alma. El lenguaje de la psicología popular tiende a ser al mismo tiempo heroico y sentimental. Tratamos de superar nuestros problemas y procuramos alcanzar un crecimiento y una integridad personal. Una alternativa es poseer una imagen más profunda de quiénes somos y qué estamos viviendo. Es posible que esa percepción no nos cubre ni nos proporcione la sensación de integridad, pero puede enseñarnos algunas cosas sobre la vida. La cualidad del lenguaje que empleamos es importante. En nuestra noche oscura, procuremos hablar a través de una historia e imágenes. Resiste la tentación de explicar, defender e interpretar. Utiliza metáforas y símbolos.
Por ejemplo, puedes decir que te sientes como un volcán a punto de estallar. Es una imagen potente. Busca tus propias imágenes que describan específicamente lo que te ocurre. Una vez una mujer dijo que cada día tenía que hacer un esfuerzo para creer que al día siguiente el sol volvería a levantarse. Esa imagen puede transmitir claramente la preocupación de si la vida va a proseguir. Emily Dickinson es una de las personas que mejor ha sabido emplear el lenguaje poético para describir sus momentos de abatimiento. Sus cartas relatan muchas tragedias y pérdidas en su vida, y casi todas contienen un breve poema y un par de frases que captan toda la profundidad de lo ocurrido. Por ejemplo, cuando murió el juez Lord, su amigo más estimado, Dickinson escribió a sus primos: Toda persona a la que perdemos se lleva una parte de nosotros. Sigue existiendo un fragmento que, al igual que la luna, es invocado en las noches turbulentas por las mareas. No es preciso que escribas poemas, pero puedes aprender de Emily Dickinson a escribir y describir tu experiencia en un lenguaje que transmita tu esencia, vinculándolo al resto de tu vida. Las palabras de Dickinson sobre su pérdida son más que elocuentes. ¿No has sentido nunca que un fragmento de tu persona estaba a merced de sentimientos desconocidos, al igual que la luna es susceptible de las mareas? El inglés americano suele recurrir a expresiones sencillas y pragmáticas. Es probable que tú emplees lugares comunes para describir tus experiencias singulares y profundamente sentidas. Una alternativa es descubrir el poder de las palabras potentes y descriptivas. Puedes experimentar con distintas formas hasta hallar el estilo que te permita expresar mejor lo que sientes. ¿Podrías crear un original estilo epistolar como lo hizo Emily Dickinson? ¿Podrías encontrar una expresión poética que describiera tu experiencia mejor que las palabras? Los poemas de Dickinson no son fáciles de comprender, precisamente porque no lo revelan todo. Salvaguardan el misterio de la experiencia. Quizás necesites emplear ese tipo de lenguaje, palabras que describan tus pensamientos y experiencias sin revelarlo todo. La poesía es un lenguaje oceánico, nos mantiene en las aguas de nuestra vida al tiempo que articula nuestra experiencia. Muchos poetas y pintores han creado sus mejores obras a partir de la oscuridad emocional. Aunque tú no te veas como un artista, eres un artista de tu vida. Crea tu propia historia y posee tu propia forma de expresarte. Cuando te encuentras o experimentas una noche oscura, estás en el vientre de una ballena, sin otra cosa que hacer que dejarte transportar por ella. En la fábula sobre el pez útero, el héroe, engullido por un gigantesco monstruo marino, pierde el pelo debido al intenso calor interior, un signo de una transformación profunda, semejante al monje que se afeita la cabeza para señalar el cambio de la vida común a una vida de santidad. El monje y el bebé, calvos, son precursores de cualquier hombre o mujer que regresan a un estado anterior al nacimiento durante ciertas noches oscuras del alma. Cuando presientas que tu noche oscura es un estado de preñez y regreso oceánico, conviene que reacciones adecuadamente y permanezcas quieto. Observa y maravíllate. Toma como modelo al embrión humano. Asume la posición fetal, emocional e intelectualmente. Guarda silencio. Flota en tu oscuridad como si fueran las aguas del útero y no trates de superar o descifrar ese estado a toda costa. Esta recomendación contiene cierta filosofía zen. Shunryu Suzuki enseñaba a cultivar la samadhi de un solo acto. Decía que debíamos limitar nuestra actividad y concentrarnos en lo que ocurre en esos momentos. De esta forma uno puede expresarse. No trates de hacer varias cosas a la vez.
Cuando te inclines, inclínate. Cuando te sientes, siéntate. Cuando experimentes tu travesía nocturna, déjate llevar. No trates de ponerle fin, no trates de analizarla, no trates de superarla. Del mismo modo que no tratarías de interferir en el proceso natural del parto. No intentes penetrar en el viaje del alma, que te convertirá en una persona más plena y te revelará su destino. Cultiva la oscuridad de un solo acto. Recuerda las circunstancias que hicieron que el pez engulliera a Jonás. Este se negó a transmitir el mensaje divino a un pueblo insensato. Jonás es considerado el antihéroe, un hombre vulgar y corriente, que no cree poseer las cualidades necesarias para perfeccionarse. Esta historia popular contiene otro tema. La noche oscura te evitará permanecer anclado en tu insignificante existencia. Te convertirá en un héroe. Te obliga a afrontar tu destino y convertirte en un miembro activo de tu comunidad. En el útero de tu madre, tú te ibas transformando en una persona. En tu noche oscura, semejante a un útero, te conviertes en un alma. El vientre de la ballena es el Sunyata, el vacío fructífero. Jonás permanece sentado en el vientre de la ballena, realizando zazen, meditando como un monje. No permanece sentado textualmente, sino figurativamente. Asume un estatus de antihéroe y una renovada intensidad, al tiempo que se aproxima a su destino. Se asemeja a un personaje de Beckett, que no controla su situación, pero que avanza misteriosamente hacia un lugar, aunque no se mueve siquiera. También se asemeja a una persona sometida a psicoterapia. ¿Por qué sigo acudiendo a su consulta? Me pregunto. Acuden a la consulta, donde permanecen sentados como un farolillo chino, moviéndose imperceptiblemente. Quizás te formules preguntas fundamentales en este lugar oscuro. ¿Quién soy? ¿Qué es este mundo? ¿De qué tipo de familia procedo? ¿Cuáles son mis orígenes, mis primeras experiencias? ¿Qué es lo que deseo en mi fuero interno? ¿A qué le tengo miedo? En el vientre de la ballena tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. El sol pez sale de nuevo por el este. Tú obtienes otra mañana en tu vida. Según el relato bíblico, Jonás, sentado en el vientre de la ballena, canta una canción alabando al Señor. Sus palabras te resultarán familiares si padeces una noche oscura. Las aguas me ahogaban, las aguas rugían sobre mí. Solo se puede cantar un salmo en la noche oscura, la canción que ensalza la oscuridad. Es la canción que canta San Juan de la Cruz y es lo que Mark Rothko plasmó en sus lienzos y lo que Anne Sexton, el ama de casa burguesa convertida en poeta, escribió. La forma en que tú hablas, tu estilo de vida, tu forma de expresarte es muy importante a la hora de afrontar tus noches oscuras. Si entonas una canción contra la oscuridad, una estrategia que pocos auténticos artistas utilizan, es posible que permanezcas atrapado en un callejón sin salida para siempre. Pero si encuentras el medio, acorde con tus habilidades y temperamento, de expresar tu situación poéticamente, cantarás un salmo al Dios que en última instancia constituye tu oscuridad. Puedes expresarte desde tu noche oscura con inusitada claridad y pasión, desde lo más profundo de tus sentimientos. Hay personas que lograron hallar una nueva forma de comunicar sus sentimientos y pensamientos desde la oscuridad. Esta expresión de uno mismo es esencial para la experiencia y la posible transformación que se produzca. La sociedad prefiere también cantar sus propios blues, sus propias endechas, en lugar de expresarlos sin ambajes.
La conmovedora canción nos conmueve y seduce el tiempo que evoca recuerdos de amargura y pérdida. El impulso que nos induce a crear o escuchar una canción melancólica es el mismo que nos induce a expresar poéticamente nuestros sentimientos oscuros. Con frecuencia, el lenguaje de la psicología no es lo suficientemente potente para describir esta oscuridad, por lo que no te ayudará a superarla. La psicología, con sus objetivos terapéuticos, reduce en exceso la experiencia. La misión de ella es aliviar nuestro sufrimiento. No está filosófica ni teológicamente sintonizada para ayudarnos a hallar el significado de la oscuridad. Por lo tanto, no basta. La religión evita también con frecuencia la oscuridad, ocultándose detrás de sermones y falsas garantías. Nada es más inútil que una absurda piedad religiosa, frente a una oscuridad brutal que amenaza con aniquilar a quien la padece. La religión tiende a sentimentalizar la luz y demonizar la oscuridad. Si uno recurre a la espiritualidad y solo haya una actitud positiva y beneficiosa, está utilizando la espiritualidad para evitar la belleza oscura de la vida. La religión puede convertirse fácilmente en un sistema defensivo para evitar enfrentarse a la vida. Este no es, por supuesto, el verdadero propósito de la religión. Rebosantes de una sabiduría maravillosamente expresada, constituyen la mejor guía en la oscuridad. Existe la auténtica religión y existe el caparazón vacío de la religión. Conviene que aprendas a distinguir la diferencia. Tu vida está en juego. Huir de la oscuridad puede infantilizar tu espiritualidad, porque las noches oscuras del alma están destinadas a iniciarte en la madurez espiritual. Conviene que permanezcas muy alerta en la esfera de la religión, porque pese a su belleza y sustancia, puede estar llena de trampas. Incluso quienes penetran ciertos desatinos religiosos no parecen darse cuenta de lo que hacen, por lo que la persona con sensibilidad que busca la sabiduría espiritual corre mayor peligro. Es preciso que utilices en todo momento tu inteligencia. La vida espiritual es al mismo tiempo profunda y trascendente. No debes inducirte a huir de tus problemas cotidianos, sino ofrecerte una forma inteligente de resolver tus complejidades. Debes convertirte en una persona de carácter y discernimiento, emocionalmente fuerte e intelectualmente riguroso, a la vez que cariñoso y compasivo. Debe ayudarte a resolver tus interrogantes y problemas más profundos y proporcionarte una visión que se extienda más allá de los problemas cotidianos. Con frecuencia, la religión no explora lo más profundo y ofrece tan solo la visión, en cuyo caso las posibilidades trascendentales carecen de profundidad y más que ayudar perjudican. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y pastor protestante, que fue condenado por haber participado en un complot contra Hitler, es una de las voces más potentes de la religión frente a la muerte, a la par que una persona compasiva e inteligente que se expresa también desde la cárcel. En sus postreras cartas desde la prisión, trata de describir una religiosidad radicalmente opuesta a lo que antes había representado para él. El mundo ha alcanzado su mayoría de edad y es más impío, escribe, y quizá por ese motivo está más próximo a Dios, que el mundo antes de haber alcanzado su mayoría de edad. Bonhoeffer se refiere a que antiguamente la religión invocaba a Dios como un poder ajeno a la vida para solventar nuestros problemas. Hoy en día tenemos que afrontar nuestros problemas directamente y dado que hemos perdido la opción de invocar a Dios como la caballería para que baje del cielo a echarnos una mano, descubrimos el auténtico significado de la religión. Nos mostramos más receptivos a los misterios que tienen lugar a nuestro alrededor. Escribió esto al término de una noche oscura del alma que, según explicó, no fue deprimente.
Mantuvo viva su esperanza, pero al mismo tiempo desbarató el concepto de la religión. Fue otro de los que ganaron la batalla desde el punto de vista moral, aunque la perdieron físicamente. Murió ahorcado, pero sus cartas transmiten una forma renovada y decididamente honesta, según sus propias palabras, de ser religioso. Bonhoeffer escribió desde el corazón de su oscuridad, y sus pensamientos emanan una estimulante luminosidad y energía.